Muy buenos días. Estamos aquí desde la oficina de la Dirección Médica de Sedimat y en nuestro doble rol como asesor del Poder Ejecutivo en salud y director médico de Sedimat con nuestro equipo de cuidados intensivos para tratar de brindarles a ustedes de manera muy sintética y de la forma que nos ha parecido más didáctica posible, los principios básicos de la ventilación mecánica con énfasis en pacientes con COVID-19. La ventilación mecánica es beneficiosa siempre y cuando se utilice cuando sea necesaria. Rápidamente veamos los mecanismos por los cuales la ventilación mecánica es beneficiosa cuando sea necesaria, ya que utilizarla sin necesidad puede producir efectos adversos importantes. Mejora el intercambio gaseoso y lo hace porque mejora el balance ventilación-perfusión, disminuye el shock o cortocircuito y mejora la ventilación alveolar. Estos efectos se traducen en lo que estamos buscando cuando ventilamos a un paciente mecánicamente, que es mejorar la hipoxemia, el oxígeno disminuido en la sangre, y o mejorar la hipercapnia, el PCO2 aumentado en la sangre. Además, disminuye el trabajo respiratorio, sobre todo en pacientes en que consideramos que un trabajo respiratorio muy forzoso puede contribuir de manera deleteria a su estado general. Disminuye la poscarga cardíaca, aumentando el gasto cardíaco. El dióxido de carbono es uno de los dos gases importantes en la homeostasis de la respiración. Es producido por todas las células, es un producto final normal del metabolismo celular y nos interesa la presión que en sangre arterial ejerce el dióxido de carbono. Y fíjense rápidamente, no se dejen intimidar por estas ecuaciones. Es igual como numerador la producción, el gasto o producción de CO2 y como denominador la ventilación alveolar. Fíjense, es lógico que mientras más CO2 haya en sangre arterial, porque ahí es donde medimos los gases, es lógico entonces que mayor será la presión de este gas. Pero tenemos como contraparte, es decir, como denominador, la ventilación alveolar, y ahí vemos entonces que mientras mayor sea el denominador, es decir, la ventilación alveolar, entonces menor será el PCO2 y viceversa. Fíjense esa A minúscula que está al lado de la P, significa arterial. Esta ecuación siguiente, aunque más larga, es tan simple como la anterior. BT, en notación respiratoria utilizamos las siglas en inglés. Y BT es volumen tidal o volumen corriente. Y pensemos por un segundo en una inspiración. Cuando nosotros inspiramos normalmente en reposo, eso es una inspiración tidal. Y de ese volumen que inspiramos en una inspiración tidal se divide en dos compartimentos. El que ya hemos mencionado, volumen alveolar, que llamaremos BA, y el otro es BD, la D es de dead, muerto en inglés, que significa espacio muerto. En otras palabras, si usted está respirando, digamos 15 veces por minuto, cada una de esas 15 inspiraciones de manera individual irá a ser ventilación alveolar y lo que no es ventilación alveolar será espacio muerto. Espacio muerto es el que va a áreas anatómica o fisiológicamente, puede ser transitoriamente en el caso de las fisiológicas, imposibilitadas de que en ellas ocurra intercambio gaseoso. Por supuesto, hay áreas en el espacio muerto anatómico donde nunca podrá ocurrir intercambio gaseoso, desde la nariz y la cavidad oral, pasando por laringe, faringe, tráquea, bronquios, ahí no hay intercambio gaseoso. A la derecha de esa primera parte de la ecuación vemos entonces, si lo anterior es cierto, que el volumen alveolar es igual al volumen corriente o tidal menos espacio muerto. Y vemos que es mucho más sencillo de lo que podría parecer a simple vista. Pero estábamos hablando de una respiración individual. La gente respira todo el tiempo y usualmente tomamos como unidad de tiempo, cuando hablamos de en notación respiratoria, el minuto. Y VE es lo que significa es volumen minuto. Entonces, ahora como estamos hablando de minuto, entra otra variable en juego, que es la FR, frecuencia respiratoria. Entonces el volumen minuto será el volumen tidal multiplicado por la frecuencia respiratoria del paciente. La hipercapnia, cuando hay aumento de la presión de CO2,
en sangre arterial es sinónimo de acidosis respiratoria. La hipercapnia no es un problema frecuente en pacientes con COVID. El paciente con COVID típicamente se asocia a fallo respiratorio tipo 1, un fallo puramente hipoxémico. En el fallo respiratorio, el paciente siempre tendrá el oxígeno bajo, es decir, siempre será hipoxémico. El tipo 1 cuando es hipoxémico sin hipercapnia. Y el tipo 2 cuando es hipoxémico y además tiene hipercapnia. Usualmente, reitero, el paciente con COVID no tiene hipercapnia, a menos que tenga una patología pulmonar o cardiopulmonar o neurológica, neuromuscular, que pueda, independientemente del COVID-19, producir hipercapnia. Pero también nosotros debemos tenerla en cuenta porque no ventilar adecuadamente a un paciente que tenemos en ventilación mecánica podría asociarse a hipercapnia. De tal manera que aunque no sea el problema principal, reitero, sino que lo es la hipoxemia, es bueno que tengamos claros los mecanismos por los que puede ocurrir hipercapnia. Aumento de producción del CO2, que es muy raro, solamente se ve en situaciones de metabolismo extremo como síndrome neuroléptico maligno, hipertermia maligna o tormenta tiroidea, por ejemplo. Eso no tiene tanta importancia, pero sí vamos a ver lo siguiente: disminución del volumen alveolar, que puede ser, y lo refiero a las ecuaciones del slide anterior, o por disminución del volumen tidal y a su vez del volumen minuto, disminución de la frecuencia respiratoria o por aumento del espacio muerto. Fíjense que no son mutuamente excluyentes, y estas pueden estar más de una presente. Vamos ahora a pasar al menú que nos ofrece los diferentes tipos de ventilación mecánica invasiva. Tenemos varios, ciclada por volumen, presión, flujo y todas las que pueden ver en el slide, pero la que nos interesa es la ciclada por volumen, volumétrica, porque probablemente esa es la que vamos a hacer en el 100% o muy cercano al 100% de los pacientes. Si ya hemos decidido que nuestro paciente va a ser puesto en ventilación mecánica volumétrica, tenemos que entonces decidir el modo: controlada, asistida, asistocontrolada, ventilación intermitente mandatoria sincronizada, CPAP o PIP, que dependerá del momento que la estemos utilizando, soporte de presión, pieza en T o flow by y otras que no vienen al caso. En realidad, la que nos interesa en esta situación es fundamentalmente la asistocontrolada, y tendremos que decir algunas palabras sobre el PIP también, que significa presión positiva al final de la expiración. Como pueden ver en el video, un ventilador volumétrico tiene controles. Algunos controles no son esenciales y quizás no lo vamos a utilizar nunca o casi nunca. Vamos a limitarnos a lo esencial de un ventilador. Usted decide, cuando va a poner a un paciente, digamos, en asisto controlada, tiene que fijar el volumen tidal y la frecuencia respiratoria. Fijando el volumen tidal y la frecuencia respiratoria, usted está decidiendo automáticamente el volumen minuto, o al menos el volumen minuto que va a dar la máquina, aún asumiendo que el paciente estuviera totalmente apneico. Porque precisamente asisto controlada lo que quiere decir es que tiene una frecuencia de background, una frecuencia base, pero que además el paciente puede disparar el ventilador que lo asistirá. Y ahí pueden ver los otros parámetros que debe uno fijar: velocidad de flujo, límite de presión. Recuerden que estamos ventilando por volumen, lo que quiere decir que usted va a prefijar qué volumen usted quiere que el ventilador le dé en cada inspiración mecánica. Pero en ocasiones ese volumen, para alcanzarlo, puede generar presiones dentro de la vía aérea que podrían tornarse peligrosas para la integridad del pulmón. Y por eso fijamos un límite de presión como una manera de válvula de seguridad de que para dar el volumen que usted tiene seteado hay que alcanzar presiones muy altas, pues entonces usted deberá hacer algo. Por supuesto, usted tiene que decidir cuánto oxígeno usted le da al paciente.
que puede ser igual que aire ambiente, que es 21%. Difícilmente vamos a tener un paciente en ventilación mecánica en 21%, pero tenemos capacidad de 21 hasta 100%. PIP, que como ya dijimos es presión positiva al final de la expiración, que es muy útil para ayudar sobre todo a la anterior, a la FiO2, que es concentración de oxígeno en el aire inspirado, porque mantiene las vías aéreas abiertas aún cuando el paciente esté en expiración. Normalmente las vías aéreas, sobre todo en pacientes en un ventilador mecánico, tienden a colapsar en expiración. Manteniendo una cierta presión, eso se minimiza. La relación inspiración-expiración y patrón de flujo no vamos a conversar en esta plática básica. Y finalmente el modo. Y vamos a limitarnos a sisto controlada. Como ya dijimos, usted escoge un volumen tidal que el que estamos recomendando de inicio es 6 cc por kilogramo de peso ideal. Como no tenemos en la mayoría de los centros camas que nos permitan pesar al paciente, pues tenemos que hacer un cálculo aproximado de cuál sería el peso ideal del paciente atendiendo a su tamaño. Con cierto margen de error, iniciaremos con 6 cc por kilo de ese peso ideal. Ojo, no del peso que tenga el paciente o que parezca tener al momento, sino ideal. Por supuesto, del volumen tidal y de todos los parámetros que vamos a comentar a continuación, eso es solamente inicio. El que si eso está bien o no, nos lo dirá la evolución subsecuente del paciente y sobre todo los gases arteriales. La frecuencia respiratoria inicial podría ser de 10 a 20, aunque va a variar según el escenario clínico. Un flujo de alrededor de 45 litros por minuto con un límite de presión de 50 centímetros de agua, aunque puede ser variable según la situación. Por ejemplo, tenemos un paciente con COVID que sea asmático. Los asmáticos en broncoespasmo tienen, como es lógico, presión aumentada de vías aéreas y es posible que en un momento dado, si restringimos demasiado el límite de presión, el volumen máximo que podríamos estarle dando a ese paciente en cada inspiración corriente o tidal sea muy poco. Es decir que, reitero, todo esto es de inicio y debemos mantenernos monitoreando de cerca al paciente para cualquier cambio dinámico que fuese necesario. La concentración de oxígeno, 21 al 100%, usualmente al inicio tendemos a utilizar 100, 80 a 100% hasta que nos sintamos más confortables de que eso puede disminuir. Recuerden que no necesitamos tener al paciente necesariamente con una saturación de oxígeno normal. Recuerden, sin entrar en muchos detalles, que una saturación de oxígeno de 90%, de acuerdo a la curva de disociación de la oxihemoglobina, nos permite en la prácticamente totalidad de los pacientes asegurar que hay un suplido de oxígeno lo suficiente como para las funciones metabólicas necesarias. Iniciamos con PIP. Estamos recomendando poner PIP desde el inicio y 8 es un número que es solamente una recomendación muy laxa porque, por ejemplo, ahí dice, dependiendo del estado hemodinámico, si el paciente está hipotenso, probablemente no resistirá 8 de PIP. Tendría que ser más baja o quizás ninguna PIP al inicio porque, como ustedes saben, la PIP disminuye la tensión arterial.